Queremos seguir hablando del tema que empezamos sobre adoradores. Tenemos en Juan capítulo 4 el encuentro entre el maestro y la mujer samaritana. Y la conversación entre ambos termina con una explicación sobre una dimensión sumamente elevada de adoración. Bueno, no quizás una explicación, pero una introducción por parte del maestro. Y vamos a parar en las palabras y seguir desarrollando el tema como iniciamos la vez anterior. El Padre busca adoradores que estén dispuestos a ceder sus propios deseos por los deseos divinos, los deseos del Creador. Para ser un adorador verdadero hay que sacrificarse a sí mismo, negarse a sí mismo, decir no se haga mi voluntad sino la tuya, entregar su corazón, su vida, su todo al Eterno, al Creador, y buscar sus propósitos y no buscarle para satisfacer mis propios deseos y mis propios propósitos. Dios no fue creado para suplir mis necesidades. Yo fui creado para cumplir sus propósitos. Y si no hago ese cambio profundo de mi actitud y mi causa por la que yo le busco, nunca voy a llegar a ser un adorador verdadero. Solamente voy a quedarme como un mendigo, como uno que utiliza a Dios para suplir mis necesidades personales, lo cual es un nivel muy infantil, muy bajo de servir a Dios, o quizás ni siquiera servir a Dios, de sacar beneficio de Dios, pero al final no hemos logrado el propósito por el cual fuimos creados, porque Él tiene pensamientos sumamente altos y sumamente maravillosos para cada uno de los hijos y criaturas que Él ha creado. Entonces, para llegar al potencial máximo de nuestras vidas, hay que buscar los propósitos divinos, no buscar sus propios intereses. Y el Eterno ha creado una división en nosotros con el propósito de que tengamos que negar una parte de nosotros para lograr llegar al llamado divino, al llamado altísimo que Él tiene para nosotros. Entonces, en esta conversación con la mujer samaritana, el maestro dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Si volvemos al versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ahora estamos en una situación histórica. Los samaritanos fueron una mezcla de los hijos de la casa de Israel del norte con las tribus de diferentes áreas del imperio asirio que habían sido mezclados con el fin de destruir la fuerza nacional de cada pueblo. Entonces, los samaritanos fueron una mezcla de razas, pero tenían una ascendencia directa desde las tribus perdidas, desde Jacob. Por eso la mujer dice nuestro padre Jacob, hablando del patriarca Jacob. Y ella tiene la tradición de los samaritanos de adorar en el monte Gerizim, que está en la área donde entraron los hijos de Israel la primera vez y pusieron piedras, escribieron la Torá en esas montañas. La Torá menciona que tenéis que estar ahí pronunciando en un monte las bendiciones y en un monte las maldiciones, y tenéis que escribir la Torá. Y fue un lugar escogido por Dios para cierto propósito. Y los samaritanos consideraban que ese era el lugar escogido de Dios para poner su nombre para su templo. Entonces ellos siguen hoy en día sacrificando en el monte Gerizim. Y había una lucha entre los pueblos, los samaritanos y los judíos. Los judíos habían mantenido la tradición desde Moshe Rabenu, pero no solamente eso, sino mantenían que los profetas habían sido enviados por Dios, los cuales no aceptaron los samaritanos.
Entonces, como David, por profecía, por revelación divina, supo que Jerusalén había sido escogido por Dios, lo cual no está directamente dicho en la Torá, en los libros de Moshe Rabenu, sino eso fue por revelación profética después que David tuvo. Él supo que Hashem había escogido a Jerusalén y él preparó todos los años de su vida desde entonces la construcción del templo, y el Eterno no le permitió construir el templo sino su hijo Salomón, el rey Salomón, el grande, que construyó el templo en Jerusalén. Y el Eterno confirmó esa construcción y le dio la promesa al rey Salomón que su nombre iba a estar ahí para siempre. Y él había escogido a Jerusalén como el lugar de su morada en la tierra, el lugar de morada de su nombre en la tierra. Entonces, ahí ya una discusión religiosa, histórica y una actitud bien fuerte, negativa, entre judíos y samaritanos. Los samaritanos odiaban a los judíos y hacían cualquier cosa para dañar la fe de los judíos. Entonces, no se hablaban normalmente entre ellos. Entonces hubo mucho odio entre los samaritanos y los judíos, y vivían en diferentes zonas en la tierra de Israel. Ahora Yeshua tenía que pasar por Samaria por indicación del Padre, y él está ahora en este lugar hablando solo con una mujer samaritana. Y ella, cuando siente que el maestro esté acercándose demasiado a las cosas personales de ella empieza a hablar de las cosas religiosas. Y dice que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, aquí está el conflicto entre los samaritanos y los judíos, y tiene que ver con la adoración. Dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, nosotros tenemos una tradición milenaria de adorar, es decir, presentar sacrificios en este monte. Cada Pesaj, tú puedes entrar en internet y buscar los samaritanos, y ahí te presentan imágenes de sacrificios de los samaritanos en Pesaj, que sacrifican el cordero de la Pascua en el monte Gerizim. Eso lo hacen todos los años. Entonces, eso es una tradición milenaria de los samaritanos. Y ella dice que nosotros hemos estado aquí haciendo esta adoración, con otras palabras, este culto de sacrificio de animales en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar, está el lugar donde se debe adorar. Y aquí está el conflicto entre los dos pueblos. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es el lugar que Dios ha escogido donde se tiene que servirle a Él? Porque en la Torá está escrito que hay un lugar en la tierra que el Eterno ha escogido, o el lugar que el Eterno escogiere, es decir, un lugar a la vez. Un lugar a la vez, donde va a estar el tabernáculo y eventualmente el templo y eventualmente el segundo templo. Pero no estaba totalmente revelado en la Torá cuál fue el lugar escogido definitivamente y finalmente por el Eterno. Si miramos solamente la Torá escrita de los 5 libros de Moisés, podríamos decir que los samaritanos tienen peso fuerte para adorar en el monte Gerizim, porque el Eterno había instruido a los hijos de Israel que cuando entraran en la tierra tuvieran que construir un altar en ese monte y adorar a Hashem. Es decir, había una base de la Torá para ese lugar. Tenían su base para decir que este es el lugar que Dios ha escogido para que adoremos aquí. Sin embargo, luego, más adelante, el tabernáculo fue puesto en Shiloh, luego en Nov y en otros lugares, y luego finalmente en Jerusalén fue donde David preparó y Salomón construyó el templo. Entonces, por profecía, Jerusalén ha sido escogido, pero como los samaritanos no aceptaron
a esos profetas, no aceptaron a Jerusalén como el lugar escogido por Dios y tenían su base en la Torá. Ahora, esta fue la discusión entre los judíos y los samaritanos. Yeshua no quiere entrar en la discusión para decir nosotros tenemos razón, vosotros no tenéis razón. En un sentido sí, porque dice versículo 22, vosotros adoráis lo que no conocéis. Mira aquí, bien interesante, él está diciendo al pueblo samaritano que ellos no tienen el conocimiento adecuado de quién es el infinito. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros los judíos tenemos la revelación adecuada de quién es el infinito, quién es el creador, quién es el altísimo, el santo bendito es. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. Tenemos una revelación de Dios que los otros pueblos no tienen. Pregunta al judío quién es Dios. El judío te puede revelar quién es Dios. Él tiene una revelación de quién es Dios. Él adora al que conoce. Los gentiles adoran lo que no conocen. Sin embargo, aquí la palabra adorar no está en primer lugar relacionada con el canto o levantar las manos o estar en silencio delante del Eterno, sino reúne todo lo que se entiende como el culto de sacrificios. La palabra adorar aquí tiene que ver con culto sacrificial, con animales, con sangre derramada y otras cosas que se presentaban delante de Hashem cuando había templo. Entonces, el culto en sí, el servicio divino, es llamado adoración. Como también Abraham explica cuando dice a sus dos mozos, cuando llega al lugar de sacrificio de Isaac, quedaos aquí, yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí Abraham tenía la misión divina de sacrificar a su hijo en un altar, quemarlo a Isaac. Sin embargo, sabemos lo que pasó cuando el ángel le dijo que no lo hagas. Ahora sé que temes a Dios porque no me has rehusado ni a tu hijo único. Y te voy a bendecir por eso. Pero en la mente de Abraham, cuando él está pensando en sacrificar a Isaac, él está hablando de adorar. Ahora, la adoración como tal, en hebreo es hishtachava, tiene que ver con la inclinación. Tiene que ver con una expresión externa de una actitud interna de reverencia. Y no necesariamente tiene que ser ante una deidad, porque la hishtachava, la forma de inclinarse en reverencia, también se utiliza en muchas otras ocasiones para reverenciar a una persona, darle honra, inclinarse. Por ejemplo, Moisés ante su suegro Yitro, Lot ante los dos ángeles que llegaron a Sodoma, Salomón ante su madre Batsheba, y otras muchas referencias, muchas referencias hay en las escrituras de la misma palabra que se tradujo como adorar, que en español la palabra adorar es mucho más fuerte que en hebreo. En hebreo es más amplio y es utilizado cuando uno se inclina ante una autoridad, ante un rey o ante una persona de autoridad y de reconocimiento, de honra. Ahora, cuando se trata del culto a Dios, la palabra adoración y adorar está conectada con el sacrificio, como vemos aquí en este texto. Adorar en el monte Gerizim, adorar en Jerusalén, tiene que ver con los sacrificios de animales, tiene que ver con el culto de entrega de bienes
de animales, de almas, de sangre, de productos agrícolas y demás. Tiene que haber un sacrificio para que haya adoración. Escucha lo que estoy diciendo. Tiene que haber un sacrificio para que haya adoración. Entonces, el sacrificio precede una adoración adecuada. Y este es el camino a la adoración, a través del sacrificio. Por eso empezamos la clase anterior hablando de sacrificio, sacrificio de tu alma. Si tú vas a llegar a ser un adorador, si vas a adorar al adorable, necesitas sacrificar tus propios deseos, tus propias inclinaciones, tus propios intereses, tu propia alma, tu propia voluntad. Todo lo que eres tiene que ser sacrificado para Dios para que puedas ser un adorador. Si no hay sacrificio, no hay adoración. El camino a la adoración pasa por el sacrificio. Entonces, lo normal, antiguamente cuando se sacrificaba, el procedimiento fue el siguiente. Tomas un animal, o incluso pueden ser otros productos que tengan valor, porque para que sea un sacrificio, tiene que ser algo valioso. El rey David dice, yo no voy a sacrificar nada al Eterno que no me cueste. Para sacrificar algo tiene que costar, lo tienes que sentir en el bolsillo. Entonces, el sacrificio tiene que ser algo que te duela en un sentido. Pero ese dolor, ese precio, es cambiado en tu alma por tu ser más elevado, porque como somos dos, hay una parte baja y una parte elevada. Somos una bestia por un lado y un ángel por el otro. Y la parte celestial, la parte divina, tiene que tomar control sobre la parte bestial. En la parte bestial es un sacrificio, nos duele. Pero en la parte divina, en nuestra neshama, en nuestro espíritu, en nuestro interior más elevado, se vuelve algo hermoso, algo de alegría. Y si el sacrificio no se presenta con alegría, no es aceptable para Dios. Pero aunque duela en la carne, el espíritu puede ser alegre. Y eso fue lo que pasó con Abraham Avinu. Cuando él sacrificaba a Yitzhak, por supuesto que le dolía en la carne. Por supuesto que le dolía en las emociones. Pero por otro lado, él se alegraba porque fue un mandamiento divino y cada cosa que Hashem pide es bueno, aunque me duela. Y lo mismo con Yeshua. Él estaba sufriendo muchísimo ante el madero y diciendo, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él estaba con una angustia hasta la muerte. Su alma estaba angustiada hasta la muerte y grandes gotas de sangre salieron de su frente. Porque tenía angustia en su alma. Tenía que sufrir en su parte humana más baja. Pero en su interior, en su alma más elevada, él estaba contento. Porque para que el sacrificio sea agradable a Dios, tiene que haber alegría. Si no hay alegría, no es agradable para Dios. Es decir, para llegar a ser un adorador, hay que dar un sacrificio con alegría. Hay que entregarse con alegría. Hay que entregar lo que Hashem pide con alegría. Y cuando ya entregas el sacrificio, lo que sea, ¿sí? Antiguamente un cordero, un toro, frutas, productos agrícolas, otros tipos, los que no eran tan ricos, podían dar una paloma y demás. Pero lo importante no fue el momento de matar el animal y quemarlo en el altar. El momento más importante fue cuando, después de quemar el animal, que eso representa mi vida, yo doy ese sacrificio, ese soy yo. Por eso los que daban el sacrificio de ascensión, la olá, que es la entrega total,
tenían que poner la mano sobre la cabeza del animal antes de su sacrificio, de degüello. ¿Por qué? Porque había una identificación, había una transmisión de que yo soy ese animal y ese animal soy yo. Es decir, cuando ese animal es sacrificado sobre el altar, simboliza que yo me estoy sacrificando para Dios, yo me estoy entregando a Dios. Y si sacrifico todo el animal, significa que me estoy dando totalmente a Hashem. Y ese es el punto de contacto. Por eso la palabra sacrificio en hebreo se llama korban. La palabra korban está relacionada con karav, que tiene que ver con acercamiento, con estar cerca. Karov significa cerca. Con otras palabras, el sacrificio te acerca. El sacrificio te acerca al infinito, al Dios invisible, que también está muy cerca. Entonces, korban, sacrificio, te lleva a un acercamiento a tu Creador. Y cuando Él se presenta a través de tu sacrificio, Él se acerca a ti. Como está escrito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y tú tomas un paso hacia Él y Él toma 3 pasos hacia ti. Tú haces tu pequeña parte y Él hace el resto. El sacrificio sirve para conectar con Dios. El sacrificio verdadero es un punto de conexión. El altar es el punto de conexión con Dios. ¿Cuál es el resultado de esa conexión? La adoración. Ishtahavá. En ese momento, la presencia divina se presenta y lo que tú haces como ser humano es que te inclinas ante Él. Por lo tanto, después de sacrificar un animal, la persona se inclinó en el suelo, con su rostro hacia la tierra, con sus brazos extendidos, con sus pies también, todo inclinado totalmente en el suelo. Entonces, cuando Abraham está diciendo a los mozos que caminaban con él y con Isaac, quedaos aquí y yo y el hijo, el niño, adoraremos y volveremos. La adoración es el resultado, o sea, el clímax, el momento más elevado de la presentación de un sacrificio de animales. Por supuesto, ellos pensaban en lo que habían estado haciendo muchos años, de sacrificar un animal. Por eso Isaac está preguntando, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Hashem proveerá un cordero para sí, hijo mío, dijo Abraham. Entonces, no era nada raro para ellos esta terminología y esta forma de ir a un lugar, construir un altar, sacrificar un animal y luego adorar. La adoración es el colmo, el clímax, lo más elevado de este trabajo, de este sacrificio, porque te conectas con Hashem y te entregas a Hashem, te identificas con ese animal que está en el altar y tú te quemas a ti mismo, te entregas a Hashem y lo que sucede ahí es que Él te abraza, Él te viene, te recoge, te incluye dentro de su gloria, de su majestad, y estás en una nube, en una euforia, en un trance, estás en el espíritu y estás inclinado en la tierra delante de tu Creador, totalmente rendido, totalmente anulado ante Él, porque Él se vuelve ejad, Él se vuelve uno contigo y tú te vuelves uno con Él. Este es el significado de la adoración. Y en la misma adoración no hay lugar para palabras, porque la presencia divina lo llena todo. Él es todo. Y cada palabra que hubiese salido de tu boca en ese momento sobra, porque la presencia divina es todo.
Por lo tanto, la adoración es el momento de silencio, es el momento de anulación total del yo ante la divinidad. Y la divinidad toma totalmente control de todo lo que eres tú. Él entra en ti, tú estás dentro de Él y Él está dentro de ti. Y os volvéis uno. Y ese es el canal por el cual la presencia divina, el gobierno de Dios se establece en la tierra a través de los adoradores. Solamente los adoradores son los que pueden ser los gobernadores divinos, tanto en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, Yeshua, nuestro Maestro, es el adorador más elevado. Él ha sido ungido con el óleo santo, con Ruach HaKodesh en su plenitud, para ser un sacerdote en el cielo por toda la eternidad, sin fin, para siempre, según el orden de Melquisedec. Él fue ungido después de la resurrección para ser adorador. Adorador. Y el adorador tiene la posibilidad y la capacidad de ser gobernador. El que no adora no puede gobernar, porque solamente a la medida que nos humillamos ante Hashem podemos resistir el mal. El mal no huye del que no se somete. El mal no huye del que no adora. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. El que no adora no puede gobernar, porque la gobernación divina en este mundo depende de la adoración, de la obediencia, de la sumisión, de la inclinación. Por lo tanto, Hashem dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y gobiernen. Y Hashem puso el árbol de la ciencia del bien y del mal con el fin de gobernar sobre el hombre, para que el hombre se sometiera a la voluntad de Dios, no comiendo del fruto, y como tal hubiera sido el gobernador, no solamente del paraíso, sino de toda la tierra por toda la eternidad. Pero como él desobedeció a Dios, perdió el derecho de gobernar. Solamente puedes gobernar divinamente, dirigido por Hashem. Por supuesto, hay un gobierno rebelde de Satanás y sus ángeles y sus seguidores, los hombres que se someten a la desobediencia. Ellos gobiernan, pero gobiernan para destruir, gobiernan para mentir, gobiernan para sus propios deseos, gobiernan para oponerse a la voluntad divina. Hay solo dos reinos, el reino de obediencia y el reino de la desobediencia. Solamente hay dos, el reino de luz y el reino de tinieblas. O estás en el reino de luz y eres obediente, o estás en el reino de las tinieblas y eres desobediente. Son dos reinos. Entonces, si quieres gobernar con Dios, si quieres que Dios gobierne en tus circunstancias, si quieres que el reino de Dios venga a tu reino, quieres que la bondad de Dios se manifieste en tu familia, quieres que la sanidad divina se manifieste en tu cuerpo, quieres que la palabra de Dios se manifieste para tus hijos, el camino a llegar allí es la adoración. Solamente el adorador es capaz de traer la autoridad divina a las esferas más inferiores. Solamente la adoración es el camino por medio del cual el infinito pueda manifestar su gloria entre los mortales. Si tú no adoras a Dios, si no te sometes a Dios, si no entregas tu alma a Dios, si no entregas tu todo a Dios, Él no puede gobernar en tu vida y tú no puedes gobernar sobre el mal y el mal va a tener autoridad sobre ti y serás destruido tú y tu familia por el mal porque no te sometiste a Dios. La adoración es el único camino del gobierno de Dios en la tierra.
Por eso los ángeles están sirviendo en lo divino, no los ángeles rebeldes de Satanás, sino los ángeles que están sirviendo a Dios, le cantan y le adoran día y noche. Sin cesar están diciendo Kadosh, 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 Adonai Tzebaot, Melech kol haaretz kevodo. Santo, santo, santo es el Eterno, el de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La tierra se llena de la gloria cuando hay adoración en los cielos. Si tú conectas con una adoración verdadera celestial, la gloria divina se manifestará dentro de ti y a través de ti y tomará control y la voluntad de Dios será presente en tu mundo. La adoración es el único canal para recibir los beneficios divinos. Entonces el Padre está buscando adoradores. ¿Por qué? Porque por medio de ellos Él puede manifestar su bondad en este mundo. Si no hay adoración, hay frenos, hay otros intereses, hay robos, hay mentiras. Y el reino de Satanás toma control y el reino de Dios no puede tomar control. ¿Quieres que Satanás gobierne en tu familia? Tienes que entregarte totalmente, adorar a Dios, ser un adorador. Transformarte de un mendigo, de uno que busca a Dios por tus propios intereses, a buscar a Dios por sus intereses, por los intereses de Dios. Hacer su voluntad, buscar su propósito, pedir que Él haga su voluntad. Y Dios no está muerto, Él está vivo. Él no es un palo ni una piedra, Él se está moviendo. Cada manifestación y cada revelación de lo que hay en el gobierno de Dios en el cielo, el trono de Dios, no es nada estático, es algo sumamente activo. Hay flechas que van de un lado para otro, hay relámpagos, hay voces, hay luces, hay fuego, hay vientos, hay una cantidad de actividades juntamente al trono de Dios, porque Dios es un Dios vivo que actúa y opera. Es decir, si no hay operación divina en tu vida, es por falta de adoración, falta de sometimiento, falta de buscar la voluntad divina. Cuando tú te sometas a Él, Él viene con esa fuerza, con esas chispas, con esa inspiración, con ese fuego, con esas llamas y con esas voces y toma control sobre tu vida y tu familia por tu sometimiento, por tu adoración. Por eso Hashem está buscando adoradores. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Conocemos a Dios, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros tenemos la revelación divina correcta. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aquí el maestro está hablando de una dimensión de adoración que el mundo nunca había experimentado hasta entonces. Desde Adán hasta Yeshua había 4000 años. Yeshua dice, la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí él está hablando de forma judía y hay que entender bien esta manera de hablar. Cuando en la teología y en las discusiones judías se dice no es esto sino lo otro, no significa que lo primero haya sido anulado o no sirva, sino solamente que estamos diciendo que lo que queremos decir ahora es lo otro. Pero es como decir también. No estamos diciendo eso no, sino solamente esto. No es blanco y negro, es
No solamente aquello, sino también lo otro. Así es la mente del judío que habla de esta forma. Es una forma bien típica judía que se encuentra en la Guemará, en las discusiones y también en los textos apostólicos. Y es bien importante conocer esta forma de hablar para no ser engañado. No es una cosa que excluye a la otra, sino una cosa que está correcto también como la otra. Es decir, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Así está diciendo que se seguirá dando sacrificios en este monte de Gerizim, lo cual sigue hasta hoy en día. 2000 años después de Yeshua pronunciar estas palabras, están siguiendo dando este sacrificio en el monte Gerizim, los samaritanos. Y en Jerusalén seguía el culto en el templo 30 años más después de estas palabras. Y esto se va a restaurar cuando Él vuelva a la tierra. Es decir, el culto del sacrificio en el templo no es algo anulado, es algo que pertenece al mundo de los mortales. Escucha lo que estoy diciendo ahora. El sacrificio en lo físico, digámoslo así, con animales y sacrificios de sangre establecidos por Dios para el pueblo judío y las naciones en cierto nivel, no ha sido anulado por Dios. Es porque no tenemos templo que no podemos hacerlo, pero será reestablecido otra vez y funcionará durante 1000 años, durante el reino mesiánico y después de la destrucción de la tierra y los nuevos cielos y la nueva tierra, no habrá sacrificio de animales. Pero mientras que existan los mortales, habrá sacrificio de animales. Mientras que existan los mortales, habrá sacrificio de animales. Porque los sacrificios de animales están conectados con los mortales. Ahora Yeshua está diciendo, llega la hora, y ahora es, cuando va a venir otro tipo de adoradores, que van a adorar en otra dimensión, no en lo físico, no con animales, con sangre, con trigo, con otras cosas, con vino y otras cosas que se daban en el sacrificio del templo en Jerusalén y que se están dando también en el monte Gerizim, sino aquí hay una introducción de una adoración en otra dimensión. Hay una introducción de una adoración en otra dimensión. Y esa dimensión no es posible alcanzar siendo mortal. Esa dimensión no es posible alcanzar siendo mortal. Si miramos la palabra verdaderos adoradores, la palabra verdaderos podemos comparar con la carta a los Hebreos cuando habla del verdadero tabernáculo. También Yeshua dice que yo soy el pan verdadero que ha descendido del cielo. La palabra verdadero no significa que lo otro sea falso, porque el tabernáculo de la tierra no es falso, no era falso. El pan que tú y yo comemos no es falso. Es decir, cuando Yeshua y el autor de la carta a los Hebreos están hablando del verdadero pan y el verdadero tabernáculo, está hablando de algo en otra dimensión. Está hablando de algo que no tiene fin. El pan, y ahí puedes ver la discusión de Yeshua y también la discusión en la carta a los Hebreos. Cuando habla de el tabernáculo existente o el templo existente y el pan existente, que nosotros llamamos existente, que es del mundo bajo en que nosotros estamos. El pan que tú y yo comemos es el pan de los mortales. Lo comemos en nuestro cuerpo mortal. El cuerpo mortal es el que necesita pan. Los que sirven en el tabernáculo y el templo son los mortales. Los ángeles no sirven ahí.
Son los mortales que tienen este nivel de culto. Y ese nivel de culto, o podemos decir, este nivel de servicio y de elementos físicos, ellos son una sombra de algo que existe en otra dimensión, que es lo verdadero. Hay un verdadero pan. Por eso tenemos una sombra de pan, que es el pan que nosotros, tú y yo, comemos aquí para alimentar nuestros cuerpos. Ese no es el verdadero pan. El verdadero pan es el pan que dura eternamente. Tú puedes mirar los textos que hablan de esto en el Evangelio de Juan. Y lo mismo en la carta a los Hebreos puedes mirar acerca del verdadero tabernáculo. Es decir, el tabernáculo que fue construido por Dios y no por manos humanas. No es un tabernáculo que pueda ser destruido, como el de Shiloh, que fue destruido, que no lo tenemos entre nosotros, como el primero y el segundo templo, que fueron destruidos y no los tenemos entre nosotros. Esos templos y el tabernáculo no fueron verdaderos en el sentido de la Escritura. Fueron sombras de algo más grande, algo más elevado, más duradero. Y el enfoque principal de la palabra verdadero es duradero, permanente, eterno, divino, en una dimensión que no se destruye, en una realidad que es eterna. Y Yeshua está hablando ahora de una dimensión de adoración que el mundo no ha conocido hasta ahora. Porque dice, la hora viene cuando se va a adorar a Dios de una manera diferente, no como mortales, en una adoración verdadera, una adoración celestial, una adoración permanente, una adoración que no es de los mortales. Ese tipo de adoradores son los que van a ser creados dentro de poco. Por eso dice, la hora viene, versículo 21, y luego, versículo 23, la hora viene y ahora es. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando el maestro? Ahora es. Ha llegado el momento. Esta fue la prédica de él. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas nuevas. El tiempo se ha cumplido. ¿Para qué? ¿El tiempo de qué? El tiempo de cambiar las cosas. No eliminar las sombras, sino introducir al hombre en la dimensión de lo verdadero. Enseñar al hombre un camino más elevado de adoración que no conocía. Para llegar ahí hay que alcanzar la inmortalidad. Porque solamente los inmortales pueden ser adoradores en un templo verdadero, en el tabernáculo celestial que ha sido construido por el Eterno, que es el verdadero tabernáculo, que no será conmovido jamás. Todo lo que hay ahí es eterno. Y para servir como sacerdotes en ese lugar hay que recibir la inmortalidad. ¿Cómo se recibe la inmortalidad? ¿Cómo es posible que diga el maestro, ahora es? La hora viene y la hora es. Es decir, antes no había, pero ahora sí se va a producir un ser humano que nunca jamás va a morir, capaz de servir en la adoración verdadera, en el tabernáculo verdadero, celestial. ¿Cómo se produce ese hombre? ¿Cómo se produce ese adorador? A través de la resurrección. La vida eterna es producto de la resurrección. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. El ser humano es mortal
El cuerpo humano, nuestra fisiología, nuestra constitución como seres humanos, es doble, como hemos dicho. Pero la parte de abajo, donde estamos, el cuerpo, el alma animal, son mortales. Si el ser humano va a ser rescatado de esta situación, salvado de la muerte, tiene que alcanzar la inmortalidad, incluso en su cuerpo. El hombre no es hombre sin cuerpo. Entonces, para la salvación del hombre, Dios tiene que salvar su cuerpo y darle un cuerpo inmortal, infinito, indestructible. Esta es la salvación. Para ser un adorador verdadero, uno necesita alcanzar la inmortalidad en el alma y finalmente en el cuerpo. Ahora, Yeshua sabía muy bien para qué había venido a este mundo. Él vino con cuerpo mortal. Dios le preparó cuerpo mortal. Cuando Él murió, cumplió con su misión de llevar los pecados de todo el ser humano. Su cuerpo fue destruido por Dios. Su alma fue castigada por nuestros pecados. Él llevó nuestra culpa, tomó nuestro castigo. Dios le culpó a Él para no tener que culparme a mí por mis pecados. Él llevó mi culpa. Murió mi muerte. Y no solamente la muerte física, sino había una muerte espiritual en el sentido de su alma que estaba sufriendo las consecuencias del pecado. Todas las olas de la ira de Dios vinieron sobre él. Tuvo que sufrir las últimas consecuencias del pecado del ser humano para que el hombre pudiera ser perdonado, porque la culpa tenía que ser pagada. Entonces Yeshua dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero cuando muere, dará mucho fruto. Antes de morir, él era solo, en el sentido de hijo de Dios. Todos los seres humanos estaban dañados por el pecado, pero él no. Él nació sin pecado, Dios le creó sin pecado. No tenía culpa, no tenía ninguna desobediencia de ninguna clase, en ningún momento de su vida. Él era totalmente limpio y puro, sin pecado, perfecto. El único hijo de Dios en su clase. Como dice Hashem a Abraham, sacrifica a Yitzhak tu único, Yahid. Pero Abraham tenía también a Ismael. Tenía más hijos. Y Dios le llama único. Dios tiene muchos hijos, ángeles, seres humanos. Pero había un único hijo en su clase, Yahid. El único mortal sin pecado. Él fue hecho semejante a sus hermanos en todo, menos en el pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado. Dios le creó igual que tú y yo, excepto el pecado. No tenía el pecado en su cuerpo, como tú y yo tenemos. No tenía ninguna inclinación al mal. Entonces, Él puede llevar el pecado nuestro en su cuerpo y morir en lugar de nosotros. Llevar el castigo en su cuerpo y en su alma inferior por nuestras culpas. Y Dios le resucitó al tercer día. Y le dice, hijo mío, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así está escrito en el Salmo, en Hechos 13. Que eso fue lo que el Eterno pronunció en el momento de la resurrección de Yeshua. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, aquí hay un nuevo nacimiento, una nueva creación. Y en ese momento se crea un nuevo tipo de hijo de Dios. Es el hijo de Dios inmortal que es creado. Porque Yeshua era mortal antes de morir, porque si no, no hubiera podido morir. Pero en ese momento de la resurrección, Dios crea la inmortalidad. Introduce la inmortalidad en el ser humano. Viene desde arriba hasta abajo. Desde el espíritu hasta el cuerpo. El cuerpo de Yeshua es transformado, es glorificado, es elevado y es lleno de tanta gloria
que los que vieron a su cuerpo glorificado cayeron como muertos a sus pies. Su rostro brillaba y brilla como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Sus pies son como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus ojos llamas de fuego. Su cuerpo glorificado es sumamente poderoso. Ese cuerpo es el resultado de la resurrección. La resurrección empieza en lo espiritual y termina en lo físico. Yeshua fue transformado de un mortal a un inmortal. El grano de trigo cayó en la tierra y murió. Y cuando murió, empezó a brotar una nueva vida. Y lo que sale de esa nueva vida no es uno solo, son muchos. Cuando muere, dará mucho fruto. Verá descendencia y se quedará satisfecho, dice Isaías 53. He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. La cosecha de la resurrección es que no solamente Él, sino muchísimos más, lograrán el mismo estado de inmortales. A través de su muerte expiatoria hay un camino a la resurrección. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, dijo Él. Entonces, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es cuando los inmortales serán creados. Yo no voy a ser el único. No voy a ser el único adorador verdadero, sino que el resultado de la siembra del grano de trigo solitario va a ser una cosecha tan abundante como Yosef en Egipto durante los 7 días de abundancia. Tantos que no pueden ser contados. Vamos a leer en Revelación capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Vamos a leer capítulo 1 de Revelación, versículo 5. De Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. ¿Qué significa esta palabra? Primogénito. El primero que ha sido levantado de los muertos, como resucitado en un estado inmortal, con una vida indestructible. Y no es el único, porque no dice unigénito, sino primogénito. Con otras palabras, es uno entre muchos hermanos. El número 1, y los demás son iguales que Él en su resurrección. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios. Hoy estamos hablando de la parte sacerdotal como adoradores, pero también hay otra parte de reino, de reyes. Y como dijimos antes, para ser gobernante hay que ser adorador. Yeshua tenía que sacrificarse primero para luego ser elevado muy por encima de todo. Él nunca podría ser el gobernante del mundo si no se hubiera entregado hasta la muerte. Sacerdocio primero, reinado después. Sacrificio primero, reinado después. Adoración primero, reinado después.
El Eterno gobierna a través de los adoradores, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí vemos Hishtahabá, como hemos hablado antes, que es una reverencia de reconocimiento de autoridad. Reconocemos la autoridad delegada de Dios. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, ¿por qué es cántico nuevo? ¿Por qué no existía antes? Porque durante muchos años este nuevo ser humano no existía. No existía el ser humano inmortal. Aquí se ha creado una nueva creación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, aquí hay un cántico nuevo, porque antes no se había manifestado el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y ser resucitado al tercer día. Solamente se había anunciado, se había decidido en el cielo y estaba sacrificado en el cielo antes de la fundación del mundo, pero no se había manifestado en estos mundos inferiores hasta después de 4000 años después de Adán. Por lo tanto, ese cántico no se podía manifestar hasta después de la resurrección de Yeshua, después de su sacrificio expiatorio. Por eso cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, no solamente el pueblo judío. Bendito sea Hashem. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí vemos otra vez el mismo concepto. El resultado de la siembra en la tierra del Hijo único de Dios en su clase transformó esa siembra en una cosecha de muchos semejantes. Muchos se volvieron iguales. El que entra en él, en su muerte, pasa a la resurrección y será parte de la constitución de un ser humano inmortal, indestructible. El que pasa por las aguas, el que se bautiza, el que hace inmersión en el nombre de Yeshua, se une a su muerte. Y con esa unidad en su muerte pasará a la resurrección. Y el que sale del agua se identifica con la resurrección de Yeshua y se apropia del nuevo ser humano creado que solamente se ha manifestado en una versión todavía. La primera versión estaba entre nosotros durante 40 días. Después de la resurrección hasta la ascensión, lo vimos durante 40 días. Esa creación nueva, él podía pasar las paredes sin abrir la puerta. Él podía trasladarse de un lado para otro rápidamente, sin problema, en el espíritu. Él era inmortal y sigue siendo. Es indestructible. Su cuerpo es indestructible. Luego su cuerpo fue glorificado y muy pocos lo han visto en toda su gloria porque fue escondido. Pero va a revelarse. Dios lo va a sacar. Se va a revelar al mundo. Y cuando Él se ha revelado al mundo, los que han recibido la misma semilla en su espíritu, los que han nacido del espíritu, los que han nacido de nuevo, los que han recibido la vida de resurrección de Yeshua en su interior, sus cuerpos serán transformados y serán hechos iguales al cuerpo de Yeshua resucitado. Podemos leer en la carta a los Filipenses finalmente, versículos 20 y 21,
porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yeshua el Mesías, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nuestro cuerpo, que ahora es un cuerpo de humillación, que se puede enfermarse, que puede morir, y si Él no viene, vamos a morir. Pero cuando venga, los cuerpos de los muertos en el Mesías van a ser resucitados y transformados en inmortales. Y nuestro cuerpo, si nosotros vivimos cuando Él regrese, nuestro cuerpo va a ser absorbido, va a ser consumido, va a venir un cuerpo celestial que Él tiene preparado para nosotros, que nos va a vestir una vestidura, de manera que nuestro cuerpo mortal va a ser absorbido y destruido totalmente dentro del cuerpo inmortal. Y ese cuerpo inmortal que Él tiene para todos sus hijos, todos los hijos de la resurrección, va a ser en conformidad al cuerpo de su gloria. Este hecho físico de la salvación del ser humano no lo vemos todavía. Solamente lo hemos visto en Él. Y pocos lo han visto. Y eso es algo muy secreto, muy escondido todavía. Pero se manifestará, como dicen las Escrituras, que cuando Él se manifieste en gloria, sus hijos se manifestarán en gloria también. Y toda la creación, toda la naturaleza, todos los árboles, todo está esperando la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios, de la resurrección. Pero antes de que venga esto, y ahora eso es lo que estamos estudiando ahora, antes de que venga esta resurrección corporal, tenemos una posibilidad, no solamente posibilidad, un deber y una dimensión actual, real, de servir en las esferas superiores como adoradores verdaderos. Como adoradores verdaderos. A través de la resurrección de Yeshua, hemos sido hechos sacerdotes. No es una cosa que seremos en el futuro. Ya lo somos. Nos has hecho un reino de sacerdotes. Ya. Y aquí no estamos hablando del Israel físico, porque estas palabras están en Éxodo 19, hablando al pueblo de Israel que salieron de la tierra de Egipto, que estaban al pie del monte Sinai. El Eterno dice: yo os haré un reino de sacerdotes. Y ese es un reino de sacerdotes de los mortales, del Israel físico, del Israel mortal, del Israel de este mundo. Ellos son reyes y sacerdotes en lo físico. Ellos adoran en el monte de Jerusalén, porque conocen a su Dios, pero lo hacen en la dimensión de los mortales. Pero hay otra dimensión que fue introducida en la resurrección de Yeshua. Por eso dice: la hora viene y ahora es, porque queda poco hasta que yo resucite, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en esa dimensión, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Aquí encontramos la respuesta a una búsqueda divina, a un deseo divino. Yo necesito este tipo de adoradores, dice el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a través de ellos voy a gobernar el mundo. La adoración es el canal divino para la manifestación de la gloria divina en este mundo. ¿Tú quieres ser un verdadero adorador? Si no has nacido de nuevo, no puedes ser. Si recibiste la resurrección de Yeshua, si has nacido de nuevo, si tienes testimonio en tu corazón que eres hijo de Dios, entonces tú tienes esta vida indestructible
tienes en tu interior, en tu espíritu, la primera fase de este proyecto de los hijos de Dios glorificados, inmortales e indestructibles. Y como tal, ya puedes funcionar como un sacerdote adorador delante de Dios. Y como adorador, el Eterno manifestará su potencial, su gloria, su poder en y a través de ti. Por eso el Padre está buscando adoradores, porque está buscando canales por medio de los cuales Él pueda gobernar en este mundo. Solamente el que adora puede ser un canal para el reino de Dios, para el gobierno de Dios en su vida y en su familia, en su mundo, en el área donde Dios te ha colocado. Así que la próxima vez hablaremos más de estas dimensiones de adoración divina, pero estas verdades tienen que estar bien afirmadas y reveladas a nosotros para que podamos entender la implicación de esto. Si tú quieres que Dios intervenga en tu vida, tienes que inclinarte ante Él. Tienes que obedecerle. Tienes que sacrificarte. Tienes que entregarte a Él. Tienes que tomar tiempo con Él. Tienes que adorarle. Y si logras adorarle en espíritu, serás el canal del gobierno de Dios, de la intervención divina, de la manifestación de sus grandes obras. Moshe Rabbeinu estaba 40 días en el monte adorando en el suelo con el rostro hacia la tierra durante 40 días y 40 noches. No comió, no bebió, no se movió. Estaba adorando durante 40 días y 40 noches. Y en el resultado de eso, la revelación del tabernáculo, el pacto entre Dios e Israel, la inclinación hasta el suelo de nuestro cuerpo físico es una manifestación de una actitud interior de humillación delante de Él, de decir: yo no soy nadie, tú eres el único para mí. Hay muchas formas y maneras de adorar. No vamos a entrar en todo esto ahora, pero solamente menciono así de paso que la adoración verdadera, digámoslo así, la adoración efectiva, tiene que ver con la actitud del corazón. La actitud del corazón. ¿Cuál es mi actitud hacia Hashem? ¿Cómo yo tengo a Hashem? ¿Cómo yo me veo en relación con Él? ¿Cómo me pongo delante de Él? ¿Cuál es mi sentir cuando yo me acerco a mi Dios? Si me acerco con humildad, con una disposición de obediencia, de escuchar, hacerle caso, buscar su voluntad, hacer lo que Él quiera, permitir que Él tome control de todo. ¿Tú quieres eso? Estoy seguro que quieres eso. Lo que estoy hablando te llama la atención. Esto es lo que yo quiero. Para eso Hashem me ha enviado aquí a estas reuniones, para que el Padre pueda estar contento con más adoradores. Y tú eres uno de ellos. El Padre busca adoradores. Él te busca a ti. ¿Has nacido de nuevo? Tienes el potencial más grande del mundo de la intervención divina en tu vida y en tu mundo a través de la adoración. Inclínate ante Él. Inclina tu corazón. Inclina tu vida. Lo primero que haces por la mañana al despertar es someterte a Dios. Este día es para servirte a ti. Mi dinero es para servirte a ti. Mi tiempo es para ti. Mi cuerpo es para ti. Mi canto es para ti. Todo lo que hoy soy, todo lo que hago, todo lo que tengo es para ti. El que tiene esa actitud es el que transforma el mundo. Es el que
el Eterno le entrega todo. El Eterno entrega todo al que se mantiene en la actitud del corazón inclinado. Pero para que Él pueda entregarle todo, Él necesita probar la fidelidad. Si tú eres adorador hoy y mañana te viene una tentación y dejas de adorar a Dios, te inclinas ante otra cosa, tienes que volver otra vez y decir, perdóname, quiero servirte solo a ti. No voy a tener otros dioses. Solo tú eres mi pasión. Y si no puedo hacer las cosas sin ti, no las voy a hacer. Todo lo que hago lo voy a hacer en el nombre de Yeshua. Si hay algo que no puedes hacer en el nombre de Yeshua, no lo hagas. Entonces vuelves a Dios y dices, perdóname, yo quiero seguir. Y sigues y sigues. Y cuando Dios vea fidelidad en tu entrega, en tu humillación, en tu obediencia, en tu determinación, en tu constancia, Él va dándote más. Te va dando dones, te va dando revelaciones, te va revelando los secretos, te va dando poder. Poder para gobernar, poder para controlar, poder para transformar, poder para arrastrar obstáculos que están en contra de su gobierno, poder para expulsar demonios a través de la adoración. Si no hay adoración, el Eterno retiene sus bendiciones, porque Él sabe, si entrega y la persona no se somete a mí, va a utilizar lo que estoy dando para sus propios beneficios y para el reino de Satanás. Porque el reino de Satanás se compone de personas que recibieron de Dios bendiciones y dejaron de adorar. En lugar de someterse al reino de Dios, buscaron su propio interés, utilizando los dones de Dios para sus propios intereses. Satanás es uno de ellos. Fue dotado con toda la sabiduría, con todo el poder, con toda la belleza para ser un adorador número uno. Y fue lo que hizo. Empezó a recibir la gloria para sí mismo, a utilizar los dones que Dios le había dado para su propio beneficio. Y cayó en rebeldía. Y tú no vas a caer en eso. Por eso Hashem está reteniendo sus bendiciones, reteniendo sus dones, reteniendo su poder, reteniendo su revelación, porque Él quiere ver primero adoración en tu vida. Y no una adoración de un día, no una adoración después de un mensaje de estos, sino una adoración constante, todos los días, todas las mañanas, todos los días, fidelidad. Y en las pruebas, ahí es donde se manifiesta ante quién te inclinas. Y si eres fiel, tendrás más. Y si eres fiel, tendrás más. Si eres fiel en lo poco, Él te pondrá sobre mucho. Y si eres fiel en lo material, Él te dará lo verdadero. Como dice Yeshua, si no habéis sido fieles en las riquezas materiales, ¿quién os dará las verdaderas riquezas? Ahí está la misma palabra, verdadero. ¿Quieres las verdaderas riquezas? Sé fiel en lo material, en lo poco, con tus palabras, con tus ojos, con tu tiempo. ¿Cómo gastas tu tiempo? Sé fiel, vive para Él, sé un adorador. Nanay, nanay, nanay. Nanay, 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 nanay. Nanay, 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 nanay. Nay, 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 nay. Oh, Padre, yo quiero ser un adorador.
Purifica mis labios, purifica mi corazón, purifica mis pensamientos, purifica mi alma, purifica mis manos. Yo quiero ser adorador. Yo quiero ser adorador. Ay, ay. Me humillo ante ti, me inclino ante ti. Solo tú eres mi Dios, Adonai Echad, Adonai Echad. Oh, Adonai Echad, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Por Yeshua hay entrada a una nueva dimensión, una nueva relación. Por Yeshua, judío y no judío puede entrar en el corazón de papá. Recibes en su resurrección, yo recibo su sacrificio, yo soy parte de él. Él murió por mí, yo morí con él, yo fui resucitado con él, yo fui ungido con él, yo fui sentado con él dentro de papá, 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 papá. Padre, yo pido que tomes las almas de los que están conmigo aquí. Ruego por las misericordias tuyas manifestadas en Yeshua, en tu Hijo único, que tomes las palabras de los que han estado suplicando conmigo estas palabras, en serio, que tomes sus corazones, que tomes sus almas, que tomes sus vidas, que tomes nuestras vidas y nos transformes en adoradores verdaderos. Enséñanos este camino, enséñanos este camino de sacrificio, de resurrección, de adoración y de gobernación, de manifestación de los beneficios del reino para este mundo tan necesitado. En el nombre de Yeshua declaro sanidades en los cuerpos de los que se inclinan en sus corazones. Declaro liberación de demonios de los que están sufriendo ataques mentales. Declaramos en el nombre de Yeshua liberación de espíritus de pobreza,
de suicidio, de depresión. Padre, gracias por la intervención divina en los que se inclinan. Gracias. Sometemos toda desobediencia al reino tuyo y del Mesías, tu ungido Yeshua. Sometemos toda desobediencia a los pies de Yeshua, el resucitado. Sometemos toda oposición diabólica a los pies de Yeshua, toda enfermedad, toda opresión demoníaca, todo lo que no viene de arriba de Hashem, lo resistimos en el nombre de Yeshua. Tomamos control, sometemos toda desobediencia, toda oposición, todo lo que se opone al reino de Dios, a la voluntad divina, todo lo que resiste al infinito, lo resistimos desde su gobierno, desde su Hijo Yeshua, y resisto en el nombre de Yeshua todo espíritu maligno, espíritus malignos en el nombre de Yeshua. Os reto para que os sometáis ahora mismo y salgáis de los cuerpos de mis redimidos hermanos en el Mesías. Fuera de sus cuerpos, fuera de su mente, fuera de su economía, fuera de su familia, de las relaciones. En el nombre de Yeshua, resistimos estos espíritus. Os resistimos. Nos sometemos a Dios y resistimos a Satanás y huirás de nosotros. Huirás de nosotros. ¡Huye! ¡Sal! ¡Fuera! En el nombre de Yeshua.